Bueno, siguiendo con esta segunda parte de clasificación de ángulos, vamos a hacer ahora los ángulos, o sea, vamos a comparar otra vez los ángulos, pero vamos a entender que sus lados sean o respectivamente paralelos o respectivamente perpendiculares. Empezamos con respectivamente paralelos. Puede haber tres casos. El primer caso es cuando tienen el mismo sentido. Acá yo ya puse un ángulo agudo alfa, entonces vamos a tratar de hacer otro ángulo que tenga lados paralelos a alfa, o sea, a los lados de alfa, pero que sean del mismo sentido. Bueno, este es paralelo con este y este es paralelo con este. Este lado va hacia arriba, el sentido. Entonces este también vamos a agarrar su paralelo, vamos a agarrar hacia arriba. Este lado es paralelo con este. Este va a la derecha, entonces vamos a dejar el que va a la derecha. Y ahí son dos ángulos de lados respectivamente paralelos y que tienen el mismo sentido. Y en ese caso son iguales los ángulos. Alfa igual a alfa. Bueno, siguiente. Cuando los sentidos son contrarios. En este caso uso otra vez alfa y los sentidos ahora tienen que ser contrarios. Este es paralelo con este, el sentido de este va hacia arriba, entonces voy a dejar el sentido hacia abajo. Este es paralelo con este, el sentido es a la derecha, entonces voy a dejar el que es a la izquierda. Y acá tenemos dos ángulos de lados respectivamente paralelos, pero los sentidos son contrarios. En ese caso los ángulos también tienen la misma medida. Y el último caso es cuando un sentido, o sea, uno del mismo sentido y el otro del sentido contrario. Bueno, vamos a agarrar primero el mismo sentido. Este paralelo con este mira hacia arriba, entonces el sentido también va a ser hacia arriba. Ahora el siguiente vamos a agarrar sentido contrario, porque uno dice mismo sentido y el otro dice sentido contrario. Entonces este es paralelo con este va a la derecha y acá lo que vamos a agarrar es a la izquierda, sentido contrario. Este mismo sentido y este el sentido contrario. Entonces este va a ser beta. Y en ese caso no son iguales, pero sumando los dos me da 180. Serían ángulos suplementarios. Acuérdense que los ángulos que miden, dos ángulos que miden 180 se llaman suplementarios. Bueno, ahora vamos a hacer cuando son respectivamente perpendiculares. Pongo el ángulo alfa, también hay tres casos, pero acá ya no se considera los sentidos. Acá lo que se considera es si son agudos o si son obtusos. Entonces, tengo el ángulo alfa y voy a trazar lados que sean respectivamente perpendiculares. Este lado, para que sea perpendicular a este, acuérdense que si yo prolongo este, tiene que formar acá 90 grados. ¿Entienden? Y este tiene que ser perpendicular a este. Si yo prolongo estos dos, acá van a formar 90 grados. Bueno, vamos a sacarle nomás esto para que se entienda mejor. Ahí ya saben por qué son perpendiculares. Este es perpendicular con este y este lado es perpendicular con este. Primeramente ambos tienen que ser agudos. Si yo parto un ángulo agudo, entonces acá se forma un ángulo agudo y un ángulo obtuso. Pero ambos tienen que ser agudos, entonces voy a borrar este y voy a borrar este. Entonces, en este caso son dos ángulos de lados respectivamente perpendiculares, este perpendicular a este y este perpendicular a este. Vamos a llamarle beta. En ese caso son iguales. Segundo caso, siguen los lados perpendiculares. Este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Ahora, pero ambos tienen que ser obtusos. Vamos a corregir acá. Vamos a proyectar este sea beta. Este es un ángulo agudo, entonces este va a ser el obtuso. Vamos a arreglar un poco. Bueno, entonces este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Este es un ángulo obtuso, alfa. Entonces acá se forma un agudo y un obtuso. Y acá dice que ambos tienen que ser obtusos. Entonces a este le voy a poner beta y voy a borrarle este y este. Ahí. Entonces tengo dos ángulos de lados respectivamente perpendiculares, pero son obtusos. Voy a mostrar ahora que este va a ser perpendicular a este, o sea 90.
este es perpendicular a este, que va a ser 90 también. Bueno, y el último caso es uno agudo y el otro obtuso. Puse el primero que es el agudo, la misma cosa. Este es perpendicular a este y este es perpendicular a este. Ahora, uno ya tengo el agudo, entonces el otro va a ser obtuso. Voy a agarrar este que es el obtuso y borro este. Y obviamente si uno agudo y otro obtuso no van a ser iguales, pero se da también la propiedad de que sumando los dos da 180, quiere decir que son suplementarios. Bueno, ahora vamos a hacer una parte, o sea, algunos ángulos que se utilizan bastante, especialmente en física, cuando es la parte estática, para fijar los ángulos. Bueno, serían las rectas paralelas cortadas por una secante. Vamos a considerar el caso básico, que son dos rectas paralelas. L1 y L2 son dos rectas paralelas y L3 sería la secante, o sea, le corta los dos. Al cortar se forman 8 ángulos. Acá hay 4 y acá hay 4 más. Serían en total 8. Ahí yo les nombré con números para no poner tantas letras griegas. Bueno, si voy a describir esto, vamos a clasificar los ángulos en ángulos internos. Son los que están entre las paralelas. Serían 3, 4, 5, 6. Y ángulos externos son los que no cumplen esa condición, o sea, los que están por fuera. El 1, el 2, el 7 y el 8. Bueno, otra cosa que hay que saber, alternos. La palabra alterno quiere decir uno sí, otro no. Por ejemplo, por días alternados vamos a consumir un medicamento. Entonces quiere decir que hoy voy a consumir, mañana no. Pasado mañana sí, el siguiente día no. Eso quiere decir alternado. En este caso, la palabra alternado hace alusión a si está un lado de la secante u otro lado de la secante. Por ejemplo, alterno quiere decir el 2 está a un lado de la secante y el 1 está a otro lado de la secante. El 3, por ejemplo, ¿cuál sería su alterno? Puede ser 4 porque está al otro lado, o 1, o 5, u 8. Entonces esos son los ángulos alternos. Bueno, empezamos entonces los ángulos que sean alternos internos. Los internos ya sabemos que son 3, 4, 5 y 6. Ahora, para que sean alternos tienen que estar en lados separados. Pero acá también la teoría, por más que nos diga, ustedes tienen que saber que hay que agregarle ahí a la teoría, o hay que saber que no tienen que ser adyacentes. O sea, 3, por ejemplo, ¿cuál es su alterno? 4 y puede ser 5. Los dos son internos, todos son internos, estamos dentro de los internos. Tiene 4 y 5 por alterno, pero no tiene que ser adyacente. ¿Cuál es el adyacente de 3? El 4. Ángulos adyacentes ya vimos en el video anterior. Entonces, ¿cuáles son los alternos internos pero que no sean adyacentes? Del 3, por ejemplo, ¿cuál es? El 5. Entonces 3 y 5 son alternos internos en este caso. Y 6 y 4 también son alternos internos. Y esos ángulos son iguales. Luego está la misma cosa, los alternos externos. Y hay que entender también eso de que no sean adyacentes. 2, por ejemplo, ¿cuál es su alterno? Hablando siempre de los externos, es el 1 y el 8. Entonces, el 1 no vamos a elegir porque eso es adyacente. Entonces, ¿cuál es el alterno externo de 2? Sería el 8. 2 y 8 y 1 y 7. Entonces 1 con 7 y 2 y 8 también son iguales, ángulos iguales. Después están ángulos correspondientes. Imagínense que este punto y este punto vamos a hacer coincidir. Voy a cortar acá y estos 4 ángulos voy a traer y voy a poner sobre este, de tal manera que coincida este vértice con este vértice. Entonces, ¿cuáles son los lados que los ángulos que se van a corresponder? Corresponder quiere decir que vos le pones encima y directamente coincide sus lados. Si yo pongo traslado este acá, ¿cuál va a coincidir? El 1 va a caer sobre el, o sea, el 5 va a caer sobre el 1, el 6 va a caer sobre el 2, el 7 va a caer sobre el 3 y el 8 va a caer sobre el 4. Entonces, todos los ángulos que se corresponden son iguales, por eso se llaman ángulos correspondientes. Bueno, por último vamos a hacer ángulos consecutivos pertenecientes a un mismo plano. El plano sería la pizarra, entonces tienen un vértice común y estos son los ángulos consecutivos. Dijimos que en los consecutivos puede haber más de uno. Entonces, al sumar todo esto, ¿cuánto me va a dar? 360, porque es una vuelta completa. Y cuando dice semiplano, quiere decir la mitad de un plano. Esta recta que está en forma horizontal divide a un semiplano, hacia abajo y hacia arriba. Y todos los ángulos pertenecen al semiplano de arriba. Entonces, al sumar todo eso, ¿cuánto va a dar? 180. También van a utilizar en el ejercicio.